Después de mucho tiempo, la empresa de Miniwar ha prestado atención a la comunidad y por fin hablaron sobre los errores y la mala optimización que tiene el juego durante muchos años, y ya vamos a hablar sobre eso con muchos detalles. Este video es muy importante para todos los jugadores porque les conviene una gran parte, porque van a solucionar muchos problemas, no todos obviamente, pero es necesario que mire este video porque vamos a hablar sobre un video que encontré en una página china, pero es oficial, donde se disculpan los creadores por esta mala optimización. Ya al final voy a dar mi teoría de lo que va a pasar en un futuro. Pues la versión global pues aún no tiene mucha información, ahorita mismo está como muy callada. Los capitanes no hablan sobre el tema, no tienen información y todo lo demás. Esto viene de la versión china, pero ya cuando lleguemos a mi teoría vamos a hablar sobre si eso va a pasar aquí o no. Bien, en pantalla voy a colocar el video para que ustedes miren. No va a estar traducido, pero ustedes si quieren pueden traducirlo, tomar fotos, luego traducir y mirar ustedes mismos. Pero voy a darle un resumen de lo que dice todo este video. Igualmente se lo voy a colocar en pantalla, pero es fastidioso porque todo está en chino y no se va a entender. Pero para eso estoy yo y les voy a explicar. Iniciamos con la parte de que se dan cuenta de que tiene muchos errores el juego y luego se disculpan. Bien, que por favor, perdón a todos los jugadores por su mala experiencia durante todo este tiempo de Miniwar y todo lo demás. Y que para solucionar estos problemas van a contratar a 100 personas para resolver estos errores o los bugs, como nosotros conocemos, y también la mala optimización. Además de eso, en la versión china crearon un evento en el cual todos los jugadores pueden participar y comentar sobre un error que exista. Ejemplo, las sombras que están mal o algo así, de pronto esto no me funciona. Ellos verán si es verdad, lo corrigen y luego te dan monedas solo por participar. Entonces está muy genial esto de que la comunidad ayude a los desarrolladores a resolver estos problemas. También nos comenta sobre el motor gráfico. Y vamos a ir un poco en la historia de Miniwar. Vamos a viajar al pasado y nos dice que están trabajando en un motor gráfico nuevo para Miniwar. Porque si nos damos cuenta, el juego inició en el 2016 y fue creado con un motor propio en el cual ellos crearon todo, ¿vale? No utilizaron alguna herramienta de otra empresa o algo así para crear el juego, sino que ellos lo hicieron. Entonces, ese motor pues está un poco ya muy saturado y pues está muy viejo. Entonces, están hablando sobre la posibilidad de cambiar este motor gráfico para que sea mucho mejor el juego y tenga un buen rendimiento. También habla sobre que pues este juego ya lleva pues 7 años y durante ese tiempo pues se ha actualizado bastante este motor. Más de 200 millones de líneas de código. Nos habla un poco más de información. Yo sé que tal vez a usted no le interesa ese tipo de cosas, pero es necesario ver el gran trabajo que han hecho ellos, pero no es suficiente porque aún así el juego está bastante mal por su motor gráfico. Los desarrolladores confirman que el motor no es posible aguantar las creaciones del 2023 porque ya tienen un sistema muy avanzado y el de ellos pues no es tan avanzado que digamos, y por eso hay muchos problemas de rendimiento y de lag, y en otras cositas más como los errores. En el 2021 pensaron en actualizar este motor porque ya no aguantaba. Entonces pensaron en tres cosas, que sería el rendimiento, efecto arte, que sería la parte artística para que las texturas sean mucho mejor, y por último cómo jugar, que creería que van a mejorar esa parte. Por eso le metieron historia, con un propósito de brindar una mejor experiencia para los jugadores y divertida. Eso es lo que pensaron ellos. Otra noticia, aparte de esto, nos da que el 26 de julio de este año va a salir otra actualización para la versión china. Nosotros también vamos a obtener esa versión, pero tal vez un poco más tarde, o tal vez sí, no sabemos muy bien.
no hay información en la global que nos diga si va a salir el 26. Pero se trata sobre el nuevo bioma, o mejor dicho, el cambio del bioma de la nieve. Después de esa fecha, 26 de julio, se verán algunos pequeños detalles, unos cambios que irán mejorando el juego con la parte de la belleza del juego, también pues el rendimiento. Ya cambiaron el motor gráfico, ya les voy a explicar cómo va eso. Y siguen mejorando poco a poco las cosas. Dicen que en los últimos 6 meses, en este 2023, han arreglado más de 2000 errores. Es una barbaridad, pero dicen que esto no es suficiente para que el juego sea bien jugable con normalidad en los teléfonos. Eso quiere decir que están un poco más saturados. Por ahora no es tan bueno. Se puede jugar, pero se van calentando mucho los teléfonos. Y para eso tienen que, obviamente, un tiempo más para que ellos puedan arreglar el motor gráfico que tienen nuevo. Ya para terminar este video nos comenta otra vez de nuevo que perdón nuevamente por todos los problemas que ellos han cometido o que tiene el juego, y pues que van a intentar resolver todos estos problemas, pero que esperan que nosotros tengamos un poco de paciencia porque esto no se puede solucionar tan rápido como uno espera. Después de ver este video nos damos cuenta que MiniWar por fin abrió los ojos. Y este nos dio muchos detalles, volvimos al pasado, nos contó muchas cositas muy interesantes y lo mejor de todo, este pidió perdón a todos los jugadores que sufrieron muchos problemas. Bueno, mi teoría es que por ahora todo esto va para la versión china. Aún no sabemos si nosotros también vamos a tener lo mismo porque recordemos que la aplicación que ellos utilizan es diferente a la de nosotros. Por eso no tenemos los mismos servidores ni tampoco la misma aplicación. Si nosotros intentamos instalar la versión china en el teléfono, no va a decir que actualizar, sino que dice instalar normal porque es otra aplicación. Eso quiere decir que si solucionan los problemas de la versión china, ¿se solucionan los problemas de la versión global? No, no es así. Tenemos buenas noticias porque ya la empresa abrió los ojos. Eso quiere decir que se va a encargar de solucionar muchos problemas y luego lo hará en la versión global, porque nosotros también vamos a pedirlo si no lo hacen. Lo importante de aquí es que ya están solucionando muchos problemas y tenemos un motor gráfico nuevo que se llama Arcoiris. Así se llama. Es el nuevo, creo que se inició como en el 2021 y creo que hace poco, en este año, pues se lanzó. El problema está que nosotros somos unos conejillos indias, o mejor dicho, conejillos de prueba, porque a nosotros nos dieron el motor gráfico antes que ellos. Entonces nosotros tuvimos en los shaders, esos épicos que tenemos en el teléfono y en PC, ese es el nuevo motor gráfico. Pero ¿qué pasa? Que pues bueno, nos dieron tantos problemas a nosotros con algo nuevo y luego corrigieron muchos problemas y se la dieron a los chinos. Sí, en realidad es algo muy triste eso de que nos den algo a la primera porque está mal hecho y luego se lo dan bien preparado a los chinos. Porque ellos no tenían la versión con el motor gráfico, sino que hasta ahorita, hace poco, le pasaron la versión y ya pues tienen menos problemas. Pero bueno, lo interesante aquí es que solo hay que esperar un tiempo para que la versión global también tenga esos resultados. No sé si en un futuro hagan un evento igualmente como para mandar todos los problemas que tiene y ellos corrigen. O la otra teoría que podría pasar es que pasen muchos archivos de solución de errores a la aplicación que nosotros tenemos. Y de esa forma pues se ahorran mucho dinero y también tiempo de trabajo porque así no tienen que hacer el doble proceso de solucionar problemas. O tal vez nosotros nos quedemos en el pasado y pues nunca hagan nada. Yo diría que vamos a esperar un tiempo, más o menos en octubre o hasta diciembre aproximadamente es lo máximo. Si no recibimos ninguna información de que la versión global va a obtener mejoras, entonces hay que hacer una huelga por todas las redes sociales que tiene MiniWar, por Facebook, por Discord, hasta por el mismo YouTube oficial de ellos, ¿vale? Para que pues así vean que la comunidad es importante.
pero solo hay que esperar, porque la versión china es el futuro, ¿vale? Es el mañana. Eso quiere decir que primero solucionan los problemas allí y luego vienen a nosotros. Como los creadores de Mini World son chinos, obviamente ellos tienen la ventaja de recibir todo primero, eventos más especiales y muchas cosas más. Eso es normal. Em, Igualmente pasaría si nosotros fuéramos los creadores, pues nosotros vamos a recibir más ventajas que ellos. Bueno, ahora, lo importante es que recibimos esperanzas de que el juego podría cambiar en un futuro para bien y la comunidad podría ser mucho más grande. Ya luego de la optimización de errores y optimización de un poquito de FPS, ya podrían mejorar la parte de los servidores, que el multijugador está un poco malísimo, ¿no? Un poco es mucho. Y bueno amigos, esa fue toda la información que les puedo dar. Esperemos que la versión global también haga algo parecido o que mejoren las cosas rápidamente, ya que podrían pasar toda la información de una aplicación a otra y mirar cómo se podría solucionar los problemas. Porque sería lo mejor, ¿no? Porque si se ponen a hacer lo mismo, tendrían que contratar a muchas más personas y eso tardaría mucho más tiempo. Pero bueno, esperemos a ver qué pasa y si no, hay que hacer una huelga. Cualquier duda que tenga, deja en los comentarios y nos vemos en la próxima.